Evangelio de hoy. Jueves 19 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio según San Mateo 6, 7 a 15. Jesús nos introduce en el misterio más íntimo de la oración. Y no lo hace con teorías complicadas, ni con fórmulas difíciles, sino con la sencillez de un Padre Nuestro, que contiene toda la riqueza del reino. Y nos recuerda que orar no es multiplicar palabras, sino abrir el corazón. Porque nuestro Padre sabe lo que necesitamos, incluso antes de que lo digamos. La oración que agrada a Dios no es la que se repite mecánicamente, ni la que busca impresionar, sino la que nace desde la verdad del alma, desde la necesidad de amar y ser amado, desde la humildad que reconoce que sin Él nada podemos. Por eso Jesús comienza esta enseñanza invitándonos a evitar la palabrería de los paganos. Porque el Padre no necesita ser convencido con discursos, sino movido por la fe y la confianza de sus hijos. En tiempos donde muchas oraciones parecen convertirse en listas de demandas, o en repeticiones vacías, Jesús nos devuelve al centro. Nos ofrece el Padre Nuestro como escuela de oración auténtica, donde no se trata tanto de hablar, sino de disponerse. No tanto de pedir, sino de confiar. No tanto de convencer a Dios, sino de dejarse transformar por su presencia. La primera palabra del Padre Nuestro es Padre. Y esa palabra lo cambia todo. Porque nos revela que no somos esclavos, ni extraños, ni siervos anónimos, sino hijos, profundamente amados, llamados a entrar en una relación de intimidad y confianza con aquel que nos ha dado la vida, y que nos cuida con ternura infinita. Decir Padre Nuestro es romper con la mentalidad individualista. Es recordar que no caminamos solos, que tenemos hermanos, que no podemos orar como si el otro no existiera, que la oración siempre es un acto comunitario, aunque se haga en la intimidad. Porque al decir nuestro, abrazamos también al otro, incluso al enemigo, como hijo del mismo Padre. El llamado a santificar el nombre de Dios en nuestra oración no es una simple fórmula piadosa, sino una profunda disposición del corazón que reconoce que su nombre es santo por esencia, pero que nosotros estamos llamados a vivir de forma tal que lo revelemos como santo con nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones diarias. Y es un compromiso de integridad radical.
Porque no podemos pronunciar santificado sea tu nombre. Y luego actuar como si Dios no existiera. O como si su nombre fuera una palabra vacía. Sino que cada gesto nuestro, incluso los más pequeños, debe reflejar el respeto, el amor y la reverencia por aquel que nos creó y nos sostiene en su amor inmenso. Cuando decimos venga tu reino, no estamos pidiendo que Dios imponga su voluntad con fuerza, ni que se manifieste con violencia o dominio humano, sino que le estamos dando permiso, desde nuestra libertad, para que Él reine primero en nosotros, para que transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, para que disuelva nuestras resistencias, purifique nuestras intenciones, y nos convierta en sembradores del reino con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras opciones de cada día. Porque pedir el reino de Dios no es un acto pasivo. Es una disposición activa que transforma radicalmente toda la existencia. Es dejar que el Evangelio sea la norma de vida, el corazón de nuestras decisiones, el sentido profundo de todo lo que somos y hacemos. Hágase tu voluntad es una de las expresiones más exigentes de la oración cristiana. Porque implica renunciar a nuestros propios planes. Incluso cuando creemos que son buenos. Incluso cuando nos ha costado años construirlos. Incluso cuando parecen tener sentido humano. Y abrirnos con confianza a un plan que no siempre entendemos, pero que sabemos que viene del amor del Padre, de su sabiduría y de su fidelidad que nunca falla. Por eso orar hágase tu voluntad es entregarse sin reservas. Es confiar sin ver. Es amar sin condiciones. Y es el único camino hacia la verdadera libertad y la verdadera paz. Pedir el pan de cada día parece algo sencillo, pero en realidad encierra un gesto de humildad y confianza inmensos. Porque no estamos pidiendo riquezas, ni excesos, ni lujos, sino lo necesario para vivir, lo justo para hoy, sin obsesionarnos por el mañana, sin caer en la ansiedad del acaparamiento, ni en la angustia del futuro, sino confiando en que el Padre proveerá, como lo hizo con el pueblo en el desierto, como lo hace cada día cuando abre nuestra mesa, cuando nos da fuerza para trabajar, cuando mueve el corazón generoso de alguien que comparte. Porque ese pan no es solo material. Es también el pan del amor, del perdón, de la palabra que alimenta el alma. El perdón en el Padre nuestro no es opcional, ni un detalle decorativo, sino una condición esencial. Porque Jesús nos hace repetir en cada oración perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Lo cual nos confronta con una verdad dura pero liberadora. Que no podemos pedir perdón a Dios si nuestro corazón está lleno de rencor. Si cerramos la puerta al otro. Si negamos la misericordia que nosotros mismos suplicamos. Y este es el mayor desafío para un cristiano auténtico. Perdonar incluso cuando duele. Cuando no hay reparación. Cuando la herida sigue abierta. Porque el perdón no siempre sana el pasado. Pero siempre abre el futuro. La súplica de no nos dejes caer en la tentación es un grito humilde del alma consciente de su fragilidad. Porque reconocemos que solos no podemos vencer. Que necesitamos la fuerza de Dios. Su presencia constante. Su luz para discernir. Y su gracia para resistir.
Porque la tentación no es solo un acto. Es una dinámica. Una atracción interior. Una distorsión del deseo. Y solo con la vigilancia del corazón y la guía del Espíritu podemos mantenernos en pie. Con humildad. Con perseverancia. Con fe activa. Y líbranos del mal es el grito final de la oración. Y encierra todo el deseo de vivir en libertad. De ser protegidos del maligno. De no ser arrastrados por el odio. El egoísmo. La desesperanza. Es la oración del que sabe que el mal existe. Que es real. Que actúa. Pero que también sabe que no tiene la última palabra. Que Cristo lo ha vencido. Que su cruz es nuestra victoria. Y que con él caminamos seguros. Protegidos. Fortalecidos. Después de enseñarnos a orar, Jesús vuelve a insistir en el perdón. Como si quisiera asegurarse de que no olvidemos el núcleo del mensaje. Porque el perdón no es un anexo del cristianismo. Es su columna central. Es el signo más visible de un corazón transformado por el amor de Dios. Y si no aprendemos a perdonar, no hemos comprendido nada del Evangelio. Ni de la cruz. Ni del amor de Jesús que entregó su vida por los pecadores. El que reza el Padre Nuestro con sinceridad no puede guardar odio. Ni rencor. Ni deseo de venganza. Porque cada frase nos purifica. Cada palabra nos confronta. Cada súplica nos transforma. Hasta hacernos más parecidos al Hijo. Que oraba en lo escondido. Que amaba sin condiciones. Y que nos enseñó a llamar Padre al Dios del universo. Orar así. Con el corazón desnudo. Con la fe sencilla. Con la confianza de un hijo. Es el mayor regalo que Jesús nos ha dejado. Porque con el Padre Nuestro no solo nos enseñó palabras, sino que nos dio un camino. Una brújula espiritual. Una manera nueva de vivir la relación con Dios. Con nosotros mismos. Y con los demás. El Padre Nuestro no solo es una oración, sino una proclamación de identidad. Una confesión de fe. Una invitación a vivir como verdaderos hijos. Y como verdaderos hermanos. Porque quien se atreve a llamar a Dios Padre, también se compromete a tratar al otro como hermano. Y en este mundo fragmentado por el egoísmo, la violencia, la indiferencia, orar el Padre Nuestro es un acto profético. Que rompe con la lógica de la división. Que desarma los muros del odio. Y que construye puentes de reconciliación. Porque en ese Padre Nuestro ya no caben las exclusiones. Ni los desprecios. Sino solo la comunión nacida del Espíritu. Cuando Jesús nos enseña a orar, no lo hace como los maestros del mundo. No impone una técnica. No dicta una fórmula mágica. Sino que nos revela la oración como un encuentro de amor. Una relación viva. Un diálogo íntimo entre el Padre y sus hijos. Y al enseñarnos esta oración, Jesús nos invita a dejar de buscar el espectáculo. A abandonar la apariencia. A cerrar la puerta de la habitación. Y a entrar en lo escondido. Donde Dios ve. Escucha. Y responde con amor. Sin necesidad de gritos. Sin fórmulas vacías. Porque el corazón sincero siempre es oído por el Padre.
Esta oración, nacida de los labios de Jesús, tiene un poder que transforma, porque no es solo un conjunto de palabras. Es una experiencia de comunión que abarca el cielo y la tierra, que une al hombre con Dios, que nos eleva desde nuestras pequeñeces y nos introduce en el misterio de la eternidad. Por eso cuando rezamos con fe, el Padre nuestro se convierte en una puerta abierta al cielo, en un manantial de esperanza para los cansados, en una luz para los que caminan en tinieblas, y en una voz que renueva el alma, con la fuerza del amor eterno de Dios. Cada línea de esta oración es como un peldaño hacia lo alto, como una llama que enciende nuestro interior, como una brújula que orienta nuestras decisiones diarias. Porque al decir santificado sea tu nombre nos volvemos conscientes de la santidad de nuestra vocación. Al pedir venga tu reino nos comprometemos con la justicia, la paz y el amor. Y al suplicar hágase tu voluntad nos rendimos con confianza al querer divino. Sin exigir, sin negociar, sin condicionar. Porque sabemos que su voluntad es siempre buena, perfecta y portadora de vida plena. El Padre nuestro es más que una oración. Es una escuela de vida espiritual, donde el creyente aprende a amar a Dios sobre todas las cosas, a confiar plenamente en su providencia, a vivir el perdón como estilo de vida, a luchar contra el mal con la fuerza del bien, y a caminar cada día con los ojos puestos en el cielo, pero los pies firmes en la tierra, realizando con nuestras obras lo que decimos con los labios. Porque solo el que ora y actúa, el que escucha y obedece, el que pide y entrega, está verdaderamente unido al corazón del Padre. Por eso, cada vez que recitamos esta oración, somos transformados, fortalecidos y enviados a vivir como verdaderos hijos de la luz. Decir Padre nuestro implica que somos parte de una misma familia espiritual, que nadie queda excluido del abrazo del Padre, que no hay distancias que separen al que ora desde la verdad, que ni la pobreza, ni el pecado, ni el abandono, ni la historia personal pueden impedirnos llamar a Dios Padre. Y esto transforma la oración en una experiencia comunitaria de pertenencia y redención. Porque al orar así, recordamos que todos tenemos un origen común, un destino común y una misión común: amar como Él nos ama, perdonar como Él nos perdona, confiar como Jesús confió hasta el final. Santificar el nombre de Dios no se logra solo con palabras bonitas, sino con una vida que sea reflejo de su santidad, con gestos de ternura en medio del odio, con actos de justicia en medio de la corrupción, con obras de misericordia en medio de la indiferencia. Y este compromiso no se realiza de manera grandiosa ni ruidosa, sino en lo cotidiano, en lo escondido, en ese lugar interior donde el alma se decide a vivir con coherencia, donde se elige el bien incluso cuando duele, donde se renuncia a la mentira para abrazar la verdad, y donde cada respiración se convierte en un canto silencioso que proclama la santidad del nombre del Padre. El reino de Dios no es una teoría, ni una idea abstracta, ni un sueño utópico reservado para unos pocos, sino una realidad presente, activa, operante en cada corazón que se abre al Evangelio y que se deja guiar por el Espíritu de Dios.
Por eso, pedir que venga el reino es aceptar que su lógica es diferente. Que en él los últimos son los primeros. Que el mayor es el servidor. Que el perdón tiene más poder que la venganza. Y que el amor es la única fuerza que no se agota. Que se multiplica mientras más se da. Y que vence todas las resistencias del mundo. Hacer la voluntad de Dios no es resignarse a lo que no podemos cambiar. Ni tampoco sufrir como si no hubiera esperanza. Sino más bien vivir cada situación desde la fe. Discernir en cada circunstancia el paso de Dios. Buscar en toda decisión la dirección de su amor. Confiar incluso cuando los caminos parecen oscuros. Caminar incluso cuando no vemos el final. Servir incluso cuando el mundo no agradece. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y cumplirla nos configura con Cristo. Nos une al misterio de su obediencia amorosa. Y nos hace vivir con sentido eterno. Aún en las horas más difíciles. Pedir el pan de cada día es una escuela de humildad. Un acto de fe. Una confesión implícita de que todo lo que tenemos lo hemos recibido. Que no somos autosuficientes. Que dependemos de Dios y también de los demás. Que el pan llega a nuestras manos por su gracia. Y también por el trabajo de otros. Por la solidaridad. Por la justicia. Por el esfuerzo conjunto. Por eso este pan también es un llamado a compartir. A combatir el hambre con nuestra generosidad. A ser respuesta para tantos que hoy no tienen que comer. A dejar de acumular mientras otros mueren por carencias básicas. Y a reconocer que lo que llega a nosotros debe convertirse en bendición para otros. El perdón que pedimos a Dios está íntimamente unido al perdón que ofrecemos a los demás. Y esta es quizás la parte más contracultural de la oración cristiana. Porque la lógica del mundo es la del castigo. La revancha. La desconfianza perpetua. Mientras que la lógica del Evangelio es la del amor que no pone condiciones. Del abrazo que restaura. De la misericordia que no guarda rencores. Por eso Jesús insiste, si no perdonan, tampoco su Padre les perdonará. No como una amenaza, sino como una verdad espiritual. Porque el que no sabe perdonar, cierra su corazón a la gracia. Y bloquea el paso del amor que sana. La oración de Jesús no solo transforma el alma, sino también las relaciones humanas. Porque cuando oramos como Él nos enseñó, dejamos que el Espíritu actúe en nosotros. Que renueve nuestras heridas. Que convierta nuestro orgullo en humildad. Y que nos impulse a pedir perdón. A reconocer nuestras faltas. A ser puentes de reconciliación en nuestras familias. En nuestras comunidades. En nuestra sociedad herida por tantas divisiones. El mal no es solo algo que sucede fuera de nosotros. Es también una realidad interior. Una fuerza que busca desviarnos del bien. Por eso, al pedir ser librados del mal, estamos clamando por la gracia de ser fieles en medio de las pruebas. De no caer en la tentación de la desesperanza. Del odio. De la mentira. De la hipocresía. Estamos clamando por la libertad interior. Por la victoria del amor sobre el egoísmo. Por la luz sobre las tinieblas. Y por la paz que solo Dios puede dar. El Padre nuestro contiene en sí todo el deseo de Dios para el hombre. Porque nos conduce al amor filial. Nos forma en la fraternidad.
Nos enseña a confiar, a esperar, a amar, a perdonar, a vivir en el presente con gratitud y a caminar hacia el futuro con esperanza. Y si lo rezamos con el corazón, si lo vivimos con autenticidad, nos volveremos testigos del reino en este mundo. Sembradores de paz donde hay guerra. Sembradores de unidad donde hay conflicto. Sembradores de luz donde reina la oscuridad. Por eso, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, estamos haciendo mucho más que repetir una oración. Estamos diciendo que creemos en un Dios que escucha, que actúa, que transforma, que no abandona, que llama a cada uno por su nombre, que quiere habitar en nuestro corazón, que nos enseña a ser hijos verdaderos y hermanos reales, que nos invita a vivir desde la confianza total en su amor de Padre, y que nos regala cada día la posibilidad de comenzar de nuevo, de vivir reconciliados, de caminar en su presencia con alegría. Cuando Jesús pronuncia el Padre Nuestro, no lo hace desde una teoría religiosa, sino desde la vivencia profunda de su unión eterna con el Padre. Y al compartirnos esta oración, nos abre la puerta a esa misma intimidad divina. Nos invita a participar de su propia relación con Dios. Nos permite entrar en el misterio de su filiación. Y nos hace partícipes de la confianza ilimitada que Él tiene en el Padre. Por eso, rezar esta oración no es repetir frases aprendidas, sino introducirnos en el corazón de Cristo. Dejar que su voz resuene en la nuestra. Que su deseo sea el nuestro. Y que su entrega se convierta en la forma concreta de vivir nuestra fe. Esta oración tiene la capacidad de sacudirnos desde lo más hondo, porque nos confronta con la verdad de nuestra vida espiritual. Nos obliga a preguntarnos si realmente vivimos como hijos, si nos relacionamos con los demás como hermanos, si buscamos con sinceridad que el reino de Dios se manifieste en nuestras elecciones, si confiamos lo suficiente como para pedir solo el pan de hoy, si tenemos la humildad de pedir perdón y la valentía de otorgarlo, si somos conscientes de nuestras fragilidades, y si de verdad anhelamos ser liberados del mal. Porque el Padre Nuestro no se reza con superficialidad. Se reza desde el alma, desde el deseo sincero de conversión. Al decir Padre, reconocemos que nuestra vida no es fruto del azar, ni de la casualidad, sino que nace de un amor eterno que nos ha pensado, deseado y creado por puro amor, que nos ha dado la libertad para elegirlo, para buscarlo, para volver a Él, y que no se cansa de llamarnos, de esperarnos, de sostenernos, aunque muchas veces lo olvidemos, nos alejemos, o incluso lo neguemos. Porque la paternidad de Dios no se fundamenta en nuestros méritos, sino en su fidelidad incondicional. Nuestro. Ese adjetivo sencillo pero contundente nos recuerda que no somos los únicos hijos, que nadie es dueño exclusivo de Dios, que no hay fronteras que limiten su amor, que no hay raza, nación, idioma o religión que quede fuera de su mirada de misericordia. Por eso, rezar Padre Nuestro es un acto de justicia espiritual. Porque nos saca del egoísmo. Nos confronta con nuestro individualismo. Y nos introduce en el amor universal que abarca a toda la humanidad.
especialmente a los pobres, a los excluidos, a los despreciados. Que estás en el cielo no significa que estás lejos, ni ausente, sino que estás por encima de todo. Que tu presencia trasciende los límites de este mundo. Que tu trono no es de poder humano, sino de amor eterno. Y que nos invitas a levantar los ojos, a no quedarnos encerrados en lo terreno, en lo pequeño, en lo pasajero, sino a vivir desde la esperanza, a construir desde lo alto, a confiar en que tú gobiernas con justicia, con sabiduría, con ternura. Santificado sea tu nombre. Implica que vivamos de tal manera que nadie pueda maldecirte por nuestra culpa. Que nuestras obras no contradigan lo que proclamamos con los labios. Que nuestra vida hable más fuerte que nuestras oraciones. Que incluso en el silencio, cuando nadie nos ve, cuando no hay público ni aplausos, nuestra fidelidad y nuestro amor den gloria a tu nombre. Venga tu reino. Es un grito de los que no se conforman con este mundo injusto. Es la súplica de los que aún creen en la transformación del corazón humano. Es la esperanza de los que se cansaron de la mentira, del odio, de la violencia, y anhelan un mundo donde reine el amor, la verdad, la fraternidad y la justicia. Es una oración que tiene consecuencias prácticas, porque nos obliga a vivir como ciudadanos del reino, aún aquí y ahora. Hágase tu voluntad. Es la cumbre de la confianza. Es el abandono total al querer de Dios. Es aceptar que sus planes son mejores que los nuestros, aunque no los entendamos, aunque nos cuesten, aunque impliquen cruz. Porque su voluntad es siempre expresión de su amor. Y en ella encontramos paz, propósito y plenitud. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es una petición que nos ayuda a vivir el presente con gratitud. A no quedar atrapados por la ansiedad del futuro, ni por el arrepentimiento del pasado. Es reconocer que hoy basta su gracia, que cada día trae su propia carga, y que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que deseamos en exceso, sino lo necesario para amar, para vivir, para servir. Perdona nuestras ofensas, no como una petición egoísta, sino como un deseo profundo de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con los demás. Y ese perdón, recibido con humildad, debe fluir hacia los que nos han ofendido. Porque no podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.